Estamos aquí en temas de ciencia contemporánea, en el seminario Diálogos de Ciencia. El día de hoy nos acompaña Teodolinda Balcázar del Instituto de Biología de la UNAM de difusión de Jardín Botánico. Linda, bienvenida al programa. Muchas gracias, Ale, por invitarnos. Es un placer estar contigo hoy. Y bueno, pues sabemos que ustedes siempre tienen muchos proyectos que están desarrollando y actualmente tienen uno que llama mucho la atención, que es el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas que están en peligro. Así es. Pues sí, este es uno de nuestros últimos, digamos que nuestro último programa, el último programa que hemos desarrollado. Y a partir del año pasado, de octubre del año pasado, echamos a andar, digamos que una parte muy importante para nosotros, que era poner en adopción, cambiar este concepto de compra por adoptar, ¿sí? El centro de adopción es un espacio donde, después de muchos años de experiencia de propagar diferentes plantas mexicanas que están en alguna categoría de riesgo, finalmente quisimos que la gente no solamente fuera al jardín botánico a comprar, cambiar esta idea de decir, bueno, voy, pago, tengo mi planta, me la llevo a mi casa y la veo como un simple objeto de ornato, sino más bien que esta planta tuviera un compromiso, que esta planta hubiera un vínculo más estrecho, digamos, realmente de compromiso con la gente. ¿Qué fue lo que hicimos? Como resultado de toda esta experiencia de más de 20 años, de la experiencia del personal académico que se encarga de realizar todos los programas de propagación de los grupos que trabajamos en el jardín, que son cactáceas, crasuláceas, orquídeas, ¿qué era lo que queríamos? Que las especies que están en la norma oficial mexicana, que son cerca de 900 las que se tienen dentro, más de 900 especies que están en la norma oficial, nosotros mantenemos en el jardín cerca de 300 especies de la norma, ¿sí? Dentro de nuestro programa de propagación y de conservación en las colecciones. Pusimos ahora, dentro de esta primera fase, que fue concretar este proyecto maravilloso, en el que nuestro objetivo es formar una red ciudadana de conservación vegetal. ¿Sí? ¿Cómo lo queríamos hacer? Bueno, los jardines botánicos desarrollan conservación de muchas maneras. ¿Sí? Tenemos varios grupos de plantas de todo el país distribuidas en nuestras colecciones, pero mantener las plantas en los jardines no es suficiente. ¿Sí? Nosotros decimos que los jardines botánicos son verdaderas arcas de Noé, ¿sí? Aunque dicen que en la realidad Noé nunca pensó en las plantas, ¿sí? Solo los animalitos. Solo los animalitos. Pero bueno, los jardines botánicos pensamos en las plantas. Entonces, aunque los jardines botánicos funcionan como arcas de Noé, realmente no son suficientes. La conservación, la extinción de las especies va de una manera más acelerada de la que nosotros podemos conservar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se necesita más bien? Pues que la gente participe, claro. ¿Sí? Que la gente pueda decir, yo tengo que formar parte de este proyecto. Y entonces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió? Pues hacer un centro de adopción. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? En el centro de adopción pusimos a disposición del público cerca de 40 especies, tal vez un poco más de 40 especies que están en alguna categoría de riesgo, ya sea bajo protección especial, amenazadas, en peligro de extinción e incluso extintas en la naturaleza, ¿sí? Que ya no las podemos encontrar en el medio silvestre. Entonces, estas plantas que están a disposición del público, pues uno puede ir al centro de adopción, seleccionar entre estas especies que ahora se encuentran ahí, que en su mayoría son cactáceas. Tenemos dos maneras de adoptar. Algunas se pueden adoptar, que son las que están propagadas por métodos convencionales, que son este método de que todos lo hemos hecho alguna vez, que sembramos la semillita, vemos que vaya creciendo, la vamos cuidando hasta que florece y fructifique, la podemos seguir reproduciendo. Y también tenemos plantas propagadas por cultivo de tejidos, ¿sí? Que esta es también otra técnica que permite, a lo mejor de una manera más acelerada, más rápida, en un tiempo más corto, tener muchos ejemplares de una misma especie. Entonces la gente puede ir al centro de adopción y elegir, dentro de estas dos maneras de propagar plantas, pues estas especies, ¿sí? Que de alguna manera están disponibles, y aquella que más les guste. Siempre digo que es así como de flechazo. Esta me gusta, perdón, esta me gusta, esta me llevo. Las plantas que están ahí de verdad son plantas que se han propagado por medios legales, ¿sí? Dentro de los invernaderos, que esto es muy importante. Una función importante del jardín botánico a través de todos estos años ha sido poner a disposición del público plantas propagadas legalmente,
que no las tengan que comprar en lugares, a veces en las calles, dudosos, en los mercados, que uno dice, bueno, ¿cuál es la procedencia de esta especie? Y como siempre decimos, las plantas también necesitan protección, hay leyes que las protegen, ¿no? Entonces estamos dentro de esta normatividad, las plantas que se propagan en el jardín pues están propagadas legalmente, propagadas a partir de semilla, que realmente garantiza no solamente la conservación de la especie, sino la diversidad genética de las mismas. Y bueno, estas que tienen ya cerca de 4 o 5 años, pues ya puedes llegar, buscar tu planta, encontrarla ahí, llevártela. Nosotros estamos entregando estas plantas con un certificado de adopción, ¿sí? Tienen todo un compromiso donde ahí explicamos qué especie adopta, ¿sí? Que el Jardín Botánico pues realmente las está entregando bajo custodia. Ahora, de ahora en adelante, pues eres un custodio de la conservación vegetal, del germoplasma, ¿no? Y que las estás entregando bajo custodia tal especie que está propagada de manera legal, que el padre adoptivo se compromete a cuidarla, a conservarla y a dar la información al Jardín Botánico cuando éste se lo solicite. Y bueno, que se mantiene toda una parte de, digamos, de un vínculo con el público, con los padres adoptivos, porque hay que darle un proyecto de esta naturaleza requiere seguimiento, ¿sí? Requiere de que sepamos, bueno, te llevaste, a ver Alejandra, ¿qué planta te llevaste? ¿Cómo está tu planta? A lo mejor tú dices, oye Lida, ya se me enfermó mi planta, pues estaba perfecta y de repente pues ya la veo medio triste, ya tiene tales manchas. Pues que el Jardín Botánico también tenga esta parte de responsabilidad de asesorar a los padres adoptivos en las especies que se llevaron. Entonces tienen también su etiqueta de cuidado, ahí les explica dónde la tienen que poner, cuándo la tienen que regar. ¿Por qué? Porque esa información es muy importante justamente para todos los que adoptamos, pues sepamos qué hacer con nuestra planta, ¿no? Porque luego creo que es uno de los grandes fracasos, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo creo que hay que ponerle agua cada semana, hace calor, yo tengo calor, mi planta tiene calor, ¿no? Tiene frío, voy a tapar a mi planta. La meta, la sacas, ¿no? Esta parte de información que yo creo que es muy importante se da también con este certificado de adopción y la asesoría permanente. Este programa de adopción es muy importante porque nosotros le hemos apostado mucho al compromiso de la ciudadanía y les decimos que así como heredas pues tu casa, tu seguro de vida, tu cuenta de banco, pues ahora también vas a poder heredarles a tus hijos, a tu adoptado, exactamente, les heredas un trocito de vida, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos plantas y ustedes van al centro de adopción y pueden encontrar las cédulas con la información. El público que nada más está viendo la planta tiene una cédula que le explica pues, cómo se llama la planta, de qué familia es, de dónde es esta especie. Esta parte es interesante porque ustedes tienen diferentes grupos de plantas, sí. Entonces tenemos ahí algunas imágenes, que como en la siguiente, en el que ustedes hablan acerca de qué especies son las que están dentro de la norma, ¿no? Así es. Y que ustedes tienen ese esfuerzo de cultivo, de cuidado. ¿Qué nos puedes platicar acerca de los 3 grupos o 4 grupos que ustedes tienen actualmente? Pues mira, ahorita en el Jardín Botánico, son varios los grupos que nos interesan. Las cactáceas, los agaves, las crasuláceas, ¿sí? Que son estas plantas que la gente conoce como colitas de borrego, conchitas siempre vivas, que dicen, ¿cuáles son las crasuláceas? Claro. Esas, ¿no? Las orejas de burro, ¿sí? Este grupo de plantas que es muy importante y en el que México tiene una gran diversidad. Nosotros tenemos especial interés en ese grupo porque además tenemos al especialista en el jardín, claro. Entonces eso ayuda muchísimo. Como es el caso de las agaváceas, ¿no? En los agaves, por ejemplo, en el jardín tenemos la Colección Nacional de Agaváceas. Por ejemplo, esa cédula que estamos nosotros viendo ahorita en pantalla está poniendo como ejemplo el agave salmiana, que es el agave pulquero, ¿sí? Y uno de los agaves más importantes, nosotros como Jardín Botánico tenemos la colección nacional, la colección más grande de agaves en todo el país, ¿sí? Y ahí vas a encontrar los agaves productores de fibra, los agaves productores de bebidas destiladas, bebidas fermentadas, los agaves para producción de flor comestible, ¿no? Todos los agaves que normalmente tenemos en México, por lo menos el 70% se encuentran en el jardín. ¿Y cuál es una de las ventajas del jardín? Pues que los investigadores que se dedican a estos grupos, después de años de estudio, pues también van diciendo cuáles son las especies que están más vulnerables, ¿no? O sea, que haya una norma oficial mexicana no es que a alguien se le haya ocurrido meter una planta ahí y sacar otra, no. Es que realmente los que estudian esos grupos de plantas han visto que las poblaciones han ido disminuyendo.
Ese es el caso, por ejemplo, de muchos de nuestros agaves que se encuentran en peligro de extinción por el avance urbano, por el mal manejo. Por ejemplo, esta especie que tenemos aquí, que es el agave salmiana, que tiene una historia muy interesante, y por lo que está dentro del centro de adopción, es que es una especie que en Chiapas se conoce como agave comiteco. Y es un agave que se utiliza para una bebida destilada muy tradicional que justamente se llama comiteco. ¿Sí? O sea, uno va a Chiapas y en Chiapas y en lugar de tequila te dicen, tómese un traguito de comiteco, ¿sí? Que es una bebida destilada muy fuerte, como el tequila o como el mezcal. ¿Qué ha pasado en estas localidades, por ejemplo, cerca de Comitán, de San Cristóbal, de las Casas? Las poblaciones de los agaves han ido disminuyendo porque no los dejan florecer, porque los utilizan para la bebida destilada antes de que florezcan los agaves. Las poblaciones, este es un cultivar de agave salmiana, se ha ido perdiendo. Entonces ahorita ya ellos tienen problema para elaborar la bebida destilada. Pero además no solamente eso, se ha ido perdiendo la diversidad. Entonces el Laboratorio de Cultivo de Tejidos está desarrollando un programa para el rescate del agave comiteco. ¿Y qué es lo que nosotros pusimos aquí? Por ejemplo, aunque el agave comiteco no está dentro de la norma oficial mexicana, la experiencia de los especialistas nos da el apoyo o el sustento para decir que esta es una especie que ya requiere cuidado, ¿sí? Entonces hemos puesto a uno de los ejemplares de la familia de los agaves como una especie en adopción, que es agave salmiana. Ahora, otro grupo que también nos interesa mucho, pues es el grupo de las cactáceas. ¿Sí? Claro. Las cactáceas en México es uno de los centros de mayor diversidad de la familia cactácea. Tenemos muchísimos géneros muy importantes y es una de las familias también que más especies tiene en alguna categoría de riesgo. Por ejemplo, aquí estamos viendo Mammillaria hageana, su especie sanangelensis, que es una especie bien interesante para nosotros, Ale, aquí en Ciudad Universitaria, claro, que es de nuestro Pedregal, sí, de nuestro Pedregal de San Ángel, y que durante muchos años estuvo en peligro de extinción, está en peligro de extinción, sus poblaciones muy amenazadas, pero ahorita ya se tiene todo un programa de propagación, tanto bajo cultivo de métodos tradicionales, como por cultivo de tejidos. Y es una especie muy bonita que ya ha estado propagándose, ya se han hecho algunos intentos para reintroducirla a su hábitat natural, exitosos. Pero ahora sería mucho más padre, muchos papás, ahorita ya tenemos muchos papás, es una de las especies más adoptadas. Más solicitadas. Sí, más solicitadas. Si ustedes ven, tienen unas flores muy bonitas, muy atractivas, que a la gente le llama mucho la atención. Pero además también, cuando uno habla del peligro tan inminente en el que se encuentran esas especies, la gente de verdad se sensibiliza. Yo creo que mucho del problema de por qué no participamos, a veces es la ignorancia, ¿no? Y aunque alguna vez un abogado me dijo que la ignorancia no te exime de culpa, dijo, que uno no sepa no significa que no haya responsabilidad, ¿verdad? Pues sí, tiene razón, pero muchas veces pues estamos tan alejados de esto, cada quien está en lo suyo, vivimos una vida muy complicada actualmente, pero yo siento que cuando tú tocas esas fibras sensibles en el ser humano, en la gente que dice, es que esta es una especie tan vulnerable, depende de mí, y muchas de nuestras plantas pues las hemos hecho completamente dependientes de los seres humanos, ¿no? Entonces creo que cuando tú estableces esta comunicación con el público, de verdad la respuesta ha sido muy buena, y ahorita tenemos muchos padres adoptivos de cactáceas, ¿no? Y también en el jardín tenemos varios especialistas en cactáceas, y por ejemplo una de nuestras plantas, una de las cosas por las que digo que heredamos vida en esto, los que ya tenemos nuestras hijas adoptivas, como yo, y varios, es porque, mira, junto con esta cédula de la que hemos estado hablando, de la información que damos en el centro de adopción y que la gente puede llegar y ver, no necesita que nadie se lo explique porque ahí está explícito, es que ahí está la edad, cuánto va a vivir tu ejemplar. ¿Sí? Claro. Entonces tenemos ejemplares que van a vivir, especies que van a vivir 15 o 20 años, ¿sí? Entonces yo siempre digo 15 o 20 años pues para mis nietos, porque mis hijos ya están más o menos grandes, tal vez mis nietos las vean, y además si propagas estas, pues vas a tener asegurada que muchos de tus descendientes podrán tener los hijos de estas especies, ¿no? Pero tenemos especies como los Pherocactus pilosus, como el Echinocactus grusoni, que viven más de 100 años, 200, hasta 300, ver, ¿no? Hasta 300 años. Entonces, yo no me imagino, o sea, hasta mis tataranietos, ¿no? Que vas dejando. Sí, Ale. Entonces, uno dice, bueno, si nosotros como padres adoptivos
cuidamos estas especies, yo podría garantizar la sobrevivencia de esta especie por lo menos los siguientes 200 años. Y uno, no sé, es así como muy emotivo para uno saber, por un lado, la responsabilidad que eso implica, porque es como adoptar un hijo, hijos verdes, le digo, antes decían los marcianos azules, no, ahora hijos verdes, ¿no? Adoptar tus hijos verdes, pero al adoptar a las especies vegetales, no solamente aseguras la conservación de la especie, yo digo, vamos de la mano, ¿sí? O de la espina del cactus, o de la oreja del burro, como tú quieras, pero vamos juntos, porque asegurando la sobrevivencia de la cobertura vegetal, aseguramos la nuestra y la de muchas especies. Entonces siento que este programa va a ser muy exitoso. Ahorita ya tenemos más de 2.000 padres adoptivos, ¿sí? De octubre para acá. Ya llevamos como 2.700, 2.800 plantas adoptadas a la fecha. Es un programa piloto, es único en el mundo, hemos hecho un seguimiento buscado. Si en algunos otros países hay un programa como el que nosotros tenemos, hasta ahorita no hemos encontrado. Hemos recibido muchas felicitaciones y comentarios de colegas en el extranjero que hablan bien del proyecto. Seguramente, como todos los proyectos piloto, hay muchas cosas que corregir en el camino, ¿sí? No todo es perfecto, pero la verdad es que entre el público que adopta, los padres adoptivos, y nosotros como Jardín Botánico, creo que tenemos tanto la buena disposición de un lado como del otro de ir corrigiendo también aquellas cosas que de entrada no nos han funcionado. Pero yo te puedo decir que a la fecha muchos son los padres que me dicen, oigan, ya mi planta creció, ya la saco, se la llevo, tiene esto, ¿cómo le hago? Ya floreció, ¿cómo aprendo a polinizar? Entonces la gente se va interesando. Entonces creemos que este proyecto en el que la gente puede participar de manera activa, porque además yo creo que ahí es donde puede estar el éxito. No es que estemos ahora sí que encontrando el hilo negro, descubriendo el hilo negro, no. Yo creo que más bien una parte que es muy importante es que nosotros como humanos a veces tendemos más a quejarnos. No, es que fulanito debería ser, ay, es que ¿por qué no han hecho aquello? A lo mejor uno dice, bueno, pues es que tú deberías de participar. Tal vez lo que a veces no encontramos es cómo hacer que la gente participe o qué ofrecemos nosotros también para que la gente participe. Entonces yo creo que en ese sentido muchas cosas han funcionado. Pero yo creo que aquí una de las cosas también más exitosas que ustedes tienen, están poniendo al alcance de las personas plantas y la información sobre las plantas que pocas veces podemos tener, como es el caso de las crasuláceas, ¿no? Ay, sí, se habla mucho acerca de cuide usted su jardín, ahorre el agua, y entonces el que ustedes tengan en adopción plantas que tienen propiedades que están ayudando al planeta para hacer un menor consumo de agua, que es el caso de las crasuláceas, y uno dice, ¿crasu qué? Perdón, ¿no? El dar a conocer, irnos familiarizando con ellas, creo que es una parte muy bonita con ahora los nuevos proyectos que hay de paredes verdes, sí, y en donde ya se empieza a popularizar el nombre de las crasuláceas, ¿no? Que sí, siempre han estado en los jardines sí, de las familias sí, mexicanas. Sí, fíjate que eso que comentas, Ale, es muy interesante y a mí me parece que sí, que finalmente tardó este proyecto de las paredes verdes, de las azoteas verdes, un tiempo en ser algo como una realidad, ¿no? Como que no era la información, como tú dices, muy accesible. Pero también a lo mejor también una de nuestras ventajas es que las crasuláceas son un grupo con el que también trabajamos en el jardín y que efectivamente hemos venido haciendo varios programas piloto para ver si eran de las especies que más se adaptan a las condiciones por ejemplo, de las ciudades como la nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Dos ventajas yo le veo por ejemplo, a este grupo de las crasuláceas. Una es que son plantas que requieren poco cuidado, ¿sí? Como tú dices, estas plantas resuelven problemas como el consumo de agua, que es otra de las ventajas que yo le veo. Son plantas que resisten muchos días sin que las tenga, además por la misma fisiología de la planta no las puedes regar siempre, si no las ahogaríamos, ¿no? Tendría muchos problemas de pudrición. Pero estas plantas que resisten varios días sin regar, que incluso son bastante tolerantes a las condiciones de la Ciudad de México,
son muy buenas para para gente como nosotros que vivimos aquí, que a veces salimos corriendo por las mañanas, ni nos acordamos de regar las plantas, llegamos en la noche a ver qué sigue, preparar las cosas para el día siguiente, los hijos, la familia, ¿no? Mucha gente no tiene tiempo como de estar al pendiente todos los días. Creo que ofrecer crasuláceas al público es un acierto porque son plantas que también les resuelven la vida, ¿sí? Por sí mismas las crasuláceas son muy bonitas, el mismo cuerpo de la planta son como flores, ¿no? Y aparte tienen otras flores, ¿no? Sus propias inflorescencias. Ornamentalmente son plantas muy atractivas, pero sobre todo son plantas que resisten las condiciones climáticas de la Ciudad de México. Requieren poca agua, tienen una fotosíntesis maravillosa que abre por los estomas abren por la noche, eso ayuda a que el consumo de agua sea mínimo, ¿sí? A que haya poca evapotranspiración. Entonces eso te ayuda muchísimo y la gente dice, bueno, pues si estas plantas son tan nobles, son tan bonitas, requieren de pocos cuidados, me resuelven la vida y además las conservas. ¿Por qué, Ale? Porque, por ejemplo, lo que hablabas de las azoteas o de las paredes verdes, yo siempre digo que cualquier espacio de cemento, de pared, que tú puedas poner verde, con eso contribuyes. Incluso a veces dices, ay, ¿cómo puedo ayudar con un pedacito? Ayudas. Ese pedacito disminuye las temperaturas en la ciudad y si todos sumáramos pedacitos, la verdad es que esta ciudad abatiría mucho los calores en estos tiempos. Ahorita ya los estamos viviendo. Entonces el grupo de las crasuláceas es un grupo exitoso por eso. Y nosotros tenemos también algunas crasuláceas en adopción, como las Echeveria lavis, que estábamos viendo ahí, que es esta planta bellísima, que tiene una capa cerosa blanca, que la hace de verdad increíble, y que es muy atractiva para el público, o Echeveria elegans, ¿no? Que también son de nuestras especies. Y que también lo bonito que tienen es que si las vamos observando en el cambio de las estaciones, ellas van cambiando de coloración, o sea, no es la flor propiamente, sino tienen su periodo de floración, pero a lo largo del año van cambiando. Entonces, eso es también bonito, poder interaccionar, ¿no? Sí. Yo les comentaba hace un poco a un grupo de chicos que fueron a visitarnos al jardín, que las plantas son como uno, ¿no? Reflejan las emociones. Sí, claro. ¿No? Entonces a veces estás como de buenas y tú, ¿no? Se te nota. Las plantas estás en estrés y se te nota, ¿no? Entonces digo, uno debería de aprender, esto que tú comentas es muy interesante, deberíamos aprender a observar las plantas también, a observar sus cambios, porque es cuando nosotros nos damos cuenta si están bien. Uno a veces dice, ay, como que la veo como que está media triste. Me decía, la otra vez me comentaba una persona, pero ¿qué es triste en las plantas? Tiene toda la razón, no es un organismo con el que estamos familiarizados. ¿Por qué dice que si están tristes las plantas? Digo, es que usted la ve y están tristes. Digo, mire, si ya no están turgentes, si las ve medias arrugadas, si las ve que cambiaron de color, si ve que la flor iba a salir, pero de repente ya no salió, la planta algo tiene. ¿Sí? Me dice, bueno, entonces voy a empezar a ver los estados de ánimo de la planta. Pero es muy curioso. Lleva casi en control, ¿no? Claro, ¿por qué, Ale? Porque las plantas son seres vivos, ¿sí? Estamos hablando de seres vivos, que no se pueden expresar con una voz o con un sonido, no significa que no esté pasando algo, ¿sí? Digo, hay que verlas. Digo, y a veces las plantas expresan, y nos expresan con sus flores, nos expresan con su salud, que están bien. Así que yo creo que esta parte también va a hacer que la gente observe, que yo creo que es algo que muchos hemos perdido en la Ciudad de México, la capacidad de observación. Y ser padre adoptivo te obliga a estar al pendiente, como con tus hijos, ¿no? Que si ya lo ves medio triste, que si no quiere comer, aquí también con las plantas, creo que eso va a funcionar. Otra de las cosas que me llama la atención es que también tienen orquídeas y muchas veces la gente se preocupa, espero que todos se preocupen, se sabe, ¿no? Las orquídeas, muchas orquídeas están en peligro de extinción, el gobierno está formando varios programas, ¿no? De por favor no consuma las orquídeas, y creo que esta es la primera oportunidad que tiene uno de legalmente sí poder tener una orquídea, ¿no? Sí, fíjate que este es uno de los grupos más complejos, ¿sí? Más complejos. Y de los que hay más diversidad, ¿no? Que es el grupo más diverso. Además yo digo que son las más bellas tramposas las orquídeas. Y además son las más sabrosas. Todo tienen las orquídeas. Es un grupo evolutivamente uno de los más evolucionados.
que de flores realmente hermosísimas, de muchas adaptaciones. Uno siempre piensa que todas las orquídeas son epífitas, pero también tenemos orquídeas terrestres, ¿no? Tenemos orquídeas muy grandes, pero tenemos orquídeas diminutas de milímetros, ¿no? También que son muy bonitas. Este grupo de las orquídeas que nosotros hemos puesto también en adopción y de las cuales ustedes están viendo ahí dos especies, una barqueria y una la L especiosa, que más su nombre es muy bonito. Son dos de las especies que efectivamente se encuentran en la norma oficial mexicana. ¿Por qué es tan complejo este grupo de plantas, Ale? Pues porque normalmente son de climas tropicales, ¿sí? Y ese es un reto aquí en la Ciudad de México. Yo creo que uno de los padres adoptivos, más bien, el grupo de padres adoptivos que más reto tiene en este proyecto son los que están adoptando las orquídeas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las orquídeas requieren mucho cuidado. Estamos poniendo en adopción el grupo de las orquídeas en dos modalidades, digamos, en dos presentaciones. Una, que es el cultivo in vitro, que pueden adquirir su orquídea en frasco, ¿sí? Que esa también es muy bonita, tú puedes llevarte tu planta en frasco y realmente sacarla del frasco hasta que ya creció o hasta que el medio de cultivo, que es como gel, se acabó. Y la puedes pasar al sustrato. En la parte de atrás de tu certificado de adopción dice cómo le debes de hacer para cambiarla, ¿sí? Pero normalmente todos somos, ahora la gente, es una parte interesante esto, ¿qué implica la responsabilidad? A veces un poco de temor, ¿no? Claro. Y si no lo hago bien, ¿no? ¿Cómo le voy a cambiar el pañal, no? Sí. Y si al sacarla del frasco se me muere, también estamos ofreciendo el servicio de cambio. Nosotros, o sea, si tú no la quieres cambiar, tráela y nosotros la cambiamos, te la ponemos en la maceta y te enseñamos, porque yo creo que esa es una parte importante. Estamos enseñándoles cómo cambiarlas del frasco a la maceta. Pero aún así, seguramente creo que uno de los grupos de los padres que más asesoría piden son los de las orquídeas. Porque además, pues las cambiamos de frasco, están todavía pequeñas. La gente está aprendiendo a cuidar su orquídea. A ver, aquí sí es muy importante la observación. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener un clima adecuado, ¿sí? Como en el invernadero, ¿sí? Claro. Que tengan la temperatura adecuada, tanto la humedad, que es muy importante, ni que las ahogues, ni que las dejes secar, porque las raíces en esta etapa son muy sensibles. Pero hay unos padres que ya las llevaron a cambiar a unos frascos más grandes y ya las pusieron en maceta, y ya las tienen en sus tronquitos de árbol, con su mudo y todo. Muy bien, o sea, lo han ido haciendo bien, entonces van aprendiendo. Creemos lo que te comentaba hace un rato de que a lo mejor no es un proyecto perfecto en este instante, pero lo bueno es que lo vamos a ir perfeccionando entre todos, porque esta experiencia de los padres adoptivos también es algo que a nosotros como académicos nos va a servir mucho, y la experiencia de muchos va a servir para dar respuestas a otros. Entonces, este grupo de las orquídeas sí, efectivamente, está siendo muy exitoso. Mucha gente quiere adoptar orquídeas, ¿no? Y estamos todos probando y vamos viendo, pero sí es un grupo de alto riesgo para el cuidado. Ha ido mucho compromiso, pero yo siempre les digo, no se desanimen, vamos a aprender y lo vamos a lograr. Sí, yo creo que esa es una de las cosas bonitas del proyecto, ¿no? Que tú te puedes muchas veces comprometer y decir, sí, yo quiero ser un padre adoptivo, pero también como que me quiero iniciar, entonces yo no quiero tampoco dejarle a alguien la responsabilidad de una planta. Y tú mencionabas que en la misma etiqueta te dice, bueno, esta planta puede durar 5 años, 15 años. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? De plantas, sí, que, por ejemplo, algunas duran solo 10 años, 20, 25 o 30 años. Y como que es un buen ejercicio, ¿no? Sí, pero además, ¿sabes qué es lo padre aquí? Que también a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, en la parte del certificado de adopción, en la parte de atrás hay un icono que tiene un corazoncito, ¿sí? Y ahí dice longevidad, ¿sí? Sí. Y ahí te dice cuánto va a vivir la planta. Pero también en esta parte de la información de las cédulas te dice cuándo va a florecer tu planta. Eso es bueno. ¿Eso por qué es importante? Bueno, yo puedo decir, bueno, pues quiero saber cuándo mi planta va a tener flores, cuándo la voy a ver, porque se las están llevando ahorita de 4 o 5 años. Yo ahorita tengo una mamilaria Hernández y que está floreciendo y está como de 2 centímetros, ¿sale? Y tiene una flor como de 3. Me encanta, rosa, coqueta, hermosa, que ya son de mis hijas adoptivas. ¿Por qué es importante? Al principio yo adopté una, y floreció. Yo dije, ay, qué padre, pero necesito otra para polinizarla.
Entonces ahora yo también aprendí que necesito adoptar por pareja, por lo menos. Yo puedo adoptar 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la misma especie si quiero, pero lo mínimo deberían de ser 2. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si yo voy a adoptar una planta que va a vivir 10 años, yo quisiera que mi planta dejara descendencia. Para eso es importante saber cuándo florecen. Porque si yo sé cuándo van a florecer, yo voy a poder polinizar. Y una de las ideas de la red de padres adoptivos es que si tú también tienes una familiar Hernández y yo tengo una, y nuestras plantas florecen juntas, yo te podría decir, oye Ale, vamos a polinizar. ¿Cuándo nos vemos? Exacto, ¿cuándo tenemos una reunión de madres? Y vamos a polinizar nuestras plantas. Eso ayuda. Nosotros estamos pensando que el siguiente año vamos a hacer la reunión de padres adoptivos, o sea, que puedas llevar tu planta en un periodo donde puedas polinizar, puedas aprender. Por ejemplo, hacer reuniones para todos los... También tengo una obregonia de Negri, que está hermosa. Yo digo, imagínate todos los papás de las obregonias, ¿no? Teniendo sus especies, porque eso ayuda, se diversifica, hay mayor conservación de la diversidad vegetal. Entonces, si puedes hacer estas combinaciones de polinizaciones entre los grupos de padres, eso sería maravilloso. Así que saber cuándo florecen es importante, porque si bien mi especie va a vivir 10 años, yo debo de asegurarme que en esos 10 años esa especie tenga descendencia. Entonces, yo siento que de verdad este programa te puede dar para mucho, y como tú dices, yo a lo mejor ahorita no sé y me entra el pánico que les ha dado a algunos, es que pero no se me irá a morir, es que si ya le vi, no sé, y como pasan siempre los accidentes. Por ejemplo, una mamá adoptiva nos escribió una vez para decirnos, por favor ayúdenme, voy a llevar mi planta porque la dejé en la escalera para que le diera más sol, pasó mi esposo, le di una patada y mi planta se va a morir, ¿qué hago? Esto pasa, Ale, sí, son accidentes de que normalmente nos pueden suceder a todos, pero no pasa más si la llevó, la volvimos a sembrar, su planta ya está floreció, es bueno. O sea, estas cosas que no nos asusten son de los accidentes que normalmente suceden. Que pueden suceder, sí, ¿no? Pero que finalmente tienen una solución, ¿no? Claro. Y bueno, que ahorita que estaban pasando las imágenes, ¿no? Pues tienen las clasuláceas donde en todas las etiquetas, como tú bien mencionabas, y de otros grupos como las cactáceas, que también ya mencionaste antes, que es en la siguiente diapositiva, que tú puedes ver, ¿no? Precisamente, que también son más longevas. Son más longevas, algunas sí. Y bueno, creo que es en la siguiente diapositiva que tienes la cactácea de 150 años y que también está... Es hermosísimo el Areocarpus. Y mira, fíjate que una parte que a mí también me gusta mucho y que si lo logran ver bien, también ahí viene cuánto va a crecer la planta. Eso que es muy importante. Porque a lo mejor yo adopto y la veo así de chiquita y resulta que a los 20 años tengo un cactus gigantesco que no me va a caber en la casa, ¿no? Esto también es importante, porque a veces uno las ve pequeñas y dice, ya de ser bebé, y resulta que ya tiene como 20 o 30 años, ya es una viejita, dicen, ¿no? Es una adulta, una planta adulta. Esto es importante para saber que el tamaño no va relacionado con la edad, ¿sí? Que el tiempo que uno puede llevarse una planta pequeña y la planta ya empezar a florecer, o una planta grande y todavía le falta mucho. Por ejemplo, en el caso del Areocarpus retusus, es una planta que sí va a llegar a vivir aproximadamente 150 años si las cuidan muy bien. Y que además no le va a crecer, no va a ser un cactus gigantesco que después va a tener que cambiar. Lo más que va a crecer esa planta van a ser 12 centímetros. Wow. ¿Sí? Entonces, eso muchos dicen, es que yo no adopto porque no tengo porque dónde ponerla. No, póngala en una maceta, en la ventana de su casa, en su jardín, y ahí va a poder tener una planta muy longeva que va a estar bajo su cuidado, como es el caso de Areocarpus retusus. También tenemos lo que te decía hace rato, Ferocactus pilosus, que vive de 200 a 300 años. Es así para que veas. Esa sí es grande, llega a medir de 2 a 3 metros. Entonces yo ya sabría si la pongo en mi jardín, en qué parte del jardín la voy a poner. O en el testamento pones, sí, por favor, ¿no? Que disponga de su jardín. Que disponga de su jardín, por favor. O cuando vendan mi casa, te deberán mantener la especie aquí, ¿no? O sea, claro. Creo que esa parte de información es muy importante, sobre todo para que tú hagas una buena elección, ¿no?
Que luego no Totalmente. estés como diciendo, es que yo pensé que la planta la iba a poder mantener aquí adentro, pero resulta que necesita sol directo, ¿no? Que eso también es muy importante. Que necesita estar en resolana, o que necesito regalar tanto tiempo, o que necesito ponerla en tal lugar. Ok, sí voy a necesitar su pareja, ¿no? Porque ¿cómo la muevo cuando tenga 2 metros de altura? ¿No? Entonces, como considera toda esta información que está en las cédulas, y que además también pueden entrar a la página de internet, y ahí en la página del jardín están las especies que pueden adoptar. La idea es que ahorita pusimos a disposición del público cerca de 40 especies en una primera fase. Ahorita ya estamos metiendo otras especies que vamos viendo cómo se va moviendo el programa de adopción, también para que los padres vayan viendo qué otras especies pueden adoptar. Aunque les digo que, pues dicen, bueno, es que ya adopté una de esta, digo, bueno, es que le falta la segunda ronda, ahora adopte la otra, ahora sí como dicen los papás, ¿no? Para que tenga la parejita, claro. Bueno, necesita por lo menos 2 para propagar. Y funciona, de verdad funciona muy bien, porque todos los grupos de plantas que estamos poniendo a disposición son grupos muy, digamos, si pudiéramos decir entre comillas, nobles, lo son. Son grupos que realmente requieren de poco cuidado, que de alguna manera no obligan al padre adoptivo a estar todo el tiempo tras la planta, ¿no? Claro. No, son plantas que pueden considerarse muy bien para ambientes como la Ciudad de México. Y yo creo que una de las cosas importantes es que el propio centro de adopción está dentro del jardín botánico y que uno tiene oportunidad pues, de visitar el jardín y el centro. Pero yo creo que uno de los mejores momentos es precisamente cuando ustedes hacen la gran fiesta del jardín. Cuéntanos acerca de esto. Ay, que ya viene, Ale. Ya estamos muy emocionados, ya estamos, ahora sí que no calentando motor, en plena marcha. Para este año celebraremos el día 5 de abril, el 9º Día Nacional de los Jardines Botánicos. Y como tú bien dices, es una gran fiesta, es una verbena botánica que hicimos nosotros, donde los investigadores, el personal académico, los técnicos, el personal administrativo, los estudiantes, los tesistas y muchos de nuestros voluntarios participan en esta celebración que tiene que ver en cómo, cuál es el trabajo de los jardines, ¿no? ¿Qué hay detrás ¿Qué hacen los jardines botánicos? ¿Qué se hace en los jardines botánicos? Esta celebración, que fue una convocatoria internacional de una asociación que está en los Reales Jardines Botánicos de Kew, que es BGCI, Botanic Gardens Conservation International en Inglaterra. Ellos propusieron esta celebración hace más de 10 años y México la adoptó en el 2006 como parte de una estrategia de conservación y de dar a conocer realmente en tu comunidad, pues, qué hacen los jardines, ¿no? Como para qué sirve un jardín. Y nosotros en México somos tal vez el único jardín botánico que involucra a todo su personal, desde sus investigadores hasta sus estudiantes, en esta celebración, donde la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos es quien decide cuál es el tema a tratar, nos manda el tema. Los primeros años abordamos, como en alguna ocasión habíamos hablado ya, sobre las metas de la Estrategia Global de Conservación Vegetal, y eran temas que la gente tenía que ver con conocimiento, con conservación, cómo se usaban las plantas, ¿no? Y ahora este año es un tema muy padre porque tiene que ver con las colecciones de los jardines botánicos y sus curadores. ¿Qué hace un curador de colecciones? ¿Para qué nos sirve que las plantas estén ahí? Entonces, ¿por qué es lo importante de esta celebración? Ahí es muy padre porque el investigador se da la tarea, porque se dan a la tarea en el jardín botánico, una vez de saber cuál es el tema, de preparar la actividad para el público, que es considerando a veces la complejidad que implica esto de cómo transformo mi investigación algo accesible para un niño, para un joven, sí, para un público tan variado, ¿no? para un abogado que viene a verme, o sea, para ese público tan diverso que asiste, porque hemos tenido en nuestros días nacionales entre 5,000 y 10,000 visitantes entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, es una locura. Pero una de las ventajas es que hay actividades para todos. Entonces, todo mundo encuentra un espacio en el que se siente parte de, ¿sí? Entonces hemos visto que hay hasta amas de casa que les encanta que les expliquen por qué los jitomates se domestican. Mucha gente dice, bueno, es que nunca pensé que las plantas se domesticaran, todos los usos que hay. O sea, una persona que puede ver en un microscopio un par de cromosomas y que le expliquen qué es un cromosoma,
que puede ver si las plantas se estresan, si las plantas sudan, por qué es lo que pasa con las diferentes razas de maíz, que por qué los agaves son de una manera y no de otra, cómo cultivar un bonsái, cómo hacer un cultivo hidropónico. Hay actividades para todos. Entonces, el personal académico hace todas estas actividades para el público que nos visita, que yo creo que esto es, a mí me pareció desde el primer Día Nacional que era una experiencia que nos enriquecía a todos como seres humanos. No solamente al investigador, porque sabe cuál es el interés del público que lo visita, ¿no? Sino también para el público que sepa por qué debe de hacerse, de continuar haciéndose ciencia en México, ¿sí? ¿Por qué los investigadores no son aquellos entes que todos le preguntan, ¿cómo te imaginas un investigador? Y todo el mundo te dice, no, pues una persona con una bata blanca, un microscopio, por ahí en un laboratorio encerrado, haciendo experimentos. Dice, no, aquí está conmigo platicando. Pero cuando ellos ven que puede haber una interacción, que la ciencia está en todas las cosas que hacemos todos los días de manera cotidiana, creo que este aprendizaje es mucho más significativo para todos, tanto para nosotros como académicos dentro de una institución como la UNAM, como para el público que nos visite. Dice, bueno, sí es cierto, los jardines botánicos sirven, no es solamente una colección de plantas que hay que venir a ver, admirar, o sea, tienen fines de investigación, de conservación, de educación, y todas las actividades están dirigidas al público más diverso que lo que te puedas imaginar. Encuentras ese día, hasta muestra gastronómica para que la gente vaya y diga, hasta las plantas me las como. Excelente. Bueno, si la gente quiere información acerca de este evento, ellos pueden visitar la página del instituto, así es, ¿no? Que es www.ibiología.unam.mx, ¿no? Así es. Pueden entrar ahí. Ahí van a ver el programa con ya todas las actividades. Sí. Ya lo vamos a subir, yo creo que la siguiente semana. Ahorita todavía estamos afinando algunos detalles. Ahí van a estar. Que se preparen para todos, el 5 de abril. Por favor, vayan. La verdad es que les va a encantar y ahí vamos a tener, ese día vamos a hacer una explicación todavía más amplia de lo del centro de adopción. Vamos a estar atendiendo personalmente nosotros a todo el público que nos visite y que quiera adoptar una planta. Vamos a explicarles, vamos a estar ahí todo el tiempo. Y vamos a estar también con la celebración del Día Nacional, muchísimas actividades, todas bueno, no se pierdan, vayan desde las 10 y hasta las 4:30, vamos a tener hasta el batallón de gaitas, la banda de gaitas del batallón de San Patricio para la clausura, la muestra gastronómica de gente que viene de San Juan Iztayopan, bueno. Es que se vayan bien preparados con su gorra y su bloqueador. Sí. Muy bien, pues Linda, muchísimas gracias por estar aquí en Diálogos de Ciencia. Sí, muchas gracias, Ale. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Recuerden que pueden ver la información en la página web del Instituto de Biología de la UNAM, en el centro de adopción. Por si ustedes tienen preguntas, pueden escribir también a su página. Y bueno, muchísimas gracias y pues los esperamos en la siguiente. Muchas gracias, Ale.